Que el Señor nos bendiga, hermanos y amigos. Le damos nueva vez las gracias a Dios que nos permite continuar con ustedes con este interesante tema sobre 100 beneficios de ser cristiano. En esta ocasión vamos a tratar la paz como uno de esos beneficios. El Señor Jesús dijo, según Juan 14:27, les dejo la paz, es mi propia paz la que les doy, pero no se la doy como el mundo la da. No se preocupen ni tengan miedo. Cada 21 de septiembre, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, conmemora el Día de la Paz. Y lo hace para traer a memoria de todo el mundo la necesidad de que exista la paz, de que haya paz en el mundo. Para los romanos, la paz era ausencia de conflictos, ausencia de guerra, ausencia de inquietud. Sin embargo, para los griegos era la palabra Irene, que significa las relaciones armoniosas del hombre con Dios. Y esa es justamente la parte donde quiero que nos concentremos, en la relación armoniosa que debe existir entre nosotros y Dios. Las relaciones armoniosas que debe existir entre tú y Dios, que es lo que se viene a llamar la relación personal. Debe haber esa relación, esa intimidad entre nosotros y Dios, cada uno de manera en particular. Resulta que la forma en que el mundo ve la paz no es la forma en que Dios ve la paz. Y esa es justamente la razón por la que el Señor Jesús dijo, la paz que yo les dejo no es el tipo de paz que el mundo les da. Es una paz totalmente diferente. ¿Por qué dice el Señor Jesús esto? El fundamento de la paz humana es otro tipo de fundamento. Fíjense que los romanos dicen que la paz es la ausencia de guerra, pero sabemos que no necesariamente. No necesariamente la ausencia de conflictos es paz. ¿En qué se basa el criterio de la paz para el mundo? Dos naciones fuertes tienen un conflicto, pero no se atacan entre ellas porque las dos tienen grandes ejércitos tan poderosos que son capaces de destruirse mutuamente. Notemos que para el mundo esas dos naciones están en paz porque no hay guerra, pero ciertamente están en paz. No están en paz porque probablemente esas dos naciones tienen intereses diferentes y esos intereses las hacen enfrentarse entre sí, no militarmente, pero en otros aspectos de la vida. Pero para los seres humanos existe paz entre esas dos naciones porque sus ejércitos no se han enfrentado entre sí. Un hombre se siente frustrado porque las cosas que había calculado para su vida no es lo que ha obtenido. ¿Qué hace para encontrar aparente paz? Puede acudir a las drogas narcóticas, puede acudir a la borrachera para sentir que tiene paz.
su hogar no marcha bien, tiene conflicto con su cónyuge. ¿Y cuál es el remedio? El remedio es que la dejo o lo dejo. Entonces notemos que el principio de paz que el hombre emplea es el escapismo. Eso es lo que llama paz. Él se siente un poco triste, se siente sin ambiente. ¿Qué hace? Bueno, va a la discoteca donde hay allí una música estruendosa y él entiende que eso le da tranquilidad, que le da paz. Esa es la paz del mundo. Por eso es que Jesús dice que la paz que Él nos deja no es el tipo de paz que el mundo nos da, porque están basadas en principios, en normas diferentes. La paz del mundo es una paz que viene desde lo exterior hacia adentro. Por eso, ciertamente, no es una verdadera paz. La paz que Cristo nos deja es contraria. Es una paz que transforma en el interior y se proyecta hacia afuera. Esa es la verdadera paz. La paz es un valor que viene de Dios y de ninguna manera viene de los hombres. El profeta Isaías profetizó en Isaías 9:6 diciendo que Jesús era el príncipe que traía la paz. El príncipe tiene un principado que gobernar, tiene un pueblo que gobernar. Y la base de sustentación de ese principado es la paz. Nosotros, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, somos ese principado de paz. Somos ese pueblo que Cristo gobierna y nos gobierna a través de la paz. Pero no la paz que viene desde fuera hacia adentro, sino la paz que está basada en una transformación interior que se proyecta hacia afuera y que los demás pueden ver en nosotros. Por eso es que Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, porque para alumbrar el mundo tiene uno primero que sufrir una transformación interior. Y entonces puede uno alumbrar al mundo. Hay que tener una luz propia para poder alumbrar a los otros. Una luz propia que es producida por una vida transformada, una vida obediente al Señor. Pablo dice a los romanos en el capítulo 5, versículo 1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin la fe no hay paz. No hay paz. Porque es que, como bien dice el escritor a los romanos, el escritor a los hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, es imposible agradar a Dios si no hay fe. Y no necesitamos definir la palabra imposible, porque es una palabra que todos conocemos. Lo imposible es aquello que no permite que las cosas ocurran. Es decir, si no hay fe, las cosas no pueden ocurrir. Por tanto, es necesaria la fe. Y por eso Pablo dice que somos justificados mediante la fe. Y a través de la fe tenemos paz para con Dios. Es decir, hay una relación, como decían los romanos, como decían los griegos, con la palabra Irene. Hay una relación muy cercana, hay una relación muy íntima entre nosotros y Dios. Y eso es lo que se llama paz. Eso es lo que nos hace estar tranquilos, porque sabemos que Dios está con nosotros.
La paz es la calma que invade a un corazón que sabe, está consciente de que las deudas del pecado han sido saldadas por la sangre preciosa de Cristo Jesús. El pecado es una deuda que nosotros tenemos con el Señor, que no se puede saldar. Es como dicen algunos que son las deudas externas de los países, que algunos la cambian por, en vez de externa, de eterna, porque no hay forma de ser pagadas. Así es la deuda que nosotros tenemos para con el Señor. Es una deuda impagable, pero el Señor, por su misericordia, con su gran amor con que nos ama, nos dio la oportunidad de tomar el lugar que correspondía a nosotros. Pero no era un lugar de privilegio, no. Era un lugar de tormento, como era la cruz. Él se crucificó, tomó la cruz por su propia voluntad, para que nosotros no tuviéramos que ser sacrificados, porque el pecado solamente se paga con la muerte, y todo aquel que peca debe morir. Por esa razón, en la antigüedad morían los animales en lugar de los seres humanos, pero ese era un sacrificio imperfecto. Pero Cristo Jesús se sacrificó por nosotros, siendo esto un sacrificio perfecto, porque fue un solo sacrificio, un solo y para siempre. Y así nos dio la oportunidad de que nosotros podamos ser justificados en Él. El Señor Jesús definió el pecado como una deuda que solo Dios puede perdonar. En Marcos 11:25 dijo: y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra alguien, para que su Padre que está en los cielos también les perdone a ustedes sus pecados. Perdonar los pecados es una potestad que solamente corresponde a Dios. Y Pablo escribió a los romanos en el capítulo 3, versículos 24 al 26, diciéndoles: pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes, porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Qué bueno es cuando le debemos mucho dinero a alguien, cuando estamos atareados, que no encontramos qué hacer, que las deudas nos están volviendo locos. Y ese alguien nos dice: no te preocupes, no me debes nada. ¡Qué alegría! ¡Qué descargo! Eso mismo pasa con el Señor. Cuando nosotros somos bautizados para el perdón de nuestros pecados, sentimos que hemos dejado una gran carga, porque el pecado eso es lo que es, una gran carga. Cuando creemos esto, dice Pablo, Dios nos perdona todos nuestros pecados, los pecados pasados, pues Él nos tiene paciencia. De esta manera da a conocer su justicia y muestra que Él es justo y que nos hace justos para tener fe en Cristo Jesús. Y luego dice a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos 13 y 14, Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar en el reino de su amado Hijo, quien pagó el precio de nuestra libertad. Y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Cristo es nuestro libertador. Hay muchísimos libertadores que tienen los diferentes países, pero son libertadores terrenales. Pero la verdadera libertad es la que Cristo nos provee. Y Cristo, a través de ese acto heroico en la cruz del Calvario, nos dio esa libertad que tanto anhelamos. La paz tiene la característica de que no se diluye, no pierde propiedades, porque no está sujeta a circunstancias pasajeras de la vida. El Señor Jesús dijo, según Juan 16:33, yo les dije esto para que se encuentren en paz. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Yo he vencido
al mundo. Qué bueno, qué palabras más hermosas las del Señor Jesús. Hermanos, y esto queda demostrado en esa historia tan hermosa que narra el libro de los Hechos en el capítulo 16, versículos 22 al 25, cuando Pablo y Silas fueron presos, dice que fueron azotados, dice que fueron echados en la cárcel de más adentro, dice que sus pies fueron atados en el cepo, pero a medianoche Pablo y Silas estaban orando, cantando canciones a Dios, y los presos los escuchaban. ¿Y quién bajo esas circunstancias, después de haber sido golpeado, puesto en la cárcel de más adentro como si fuera el más vil de los malhechores, y haberles atado los pies en el cepo, va a estar contento? Porque eso se llama el reflejo de la paz que viene del Señor. La paz es no estar preocupado, dijo el Señor. No se preocupen por cosas innecesarias. La mayoría de las preocupaciones de las personas es por cosas que no han pasado, que se imaginan que van a pasar. Pero Cristo dice, no se preocupen. No se preocupen. Juan 14, 27. Y esto es la paz, el reflejo de la paz, es la ausencia de preocupación. Pablo dijo a los filipenses en el capítulo 4, versículos 6 y 7, no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Cristo Jesús. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Eso hace la paz de Cristo. Y Pedro, en primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, dice, confíen a Dios todas sus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. Estamos preocupados por mañana. No nos preocupemos por mañana. Vamos a poner nuestras ansiedades en las manos del Señor, porque el Señor es el dador de la paz. La paz es no tener miedo a las situaciones desconocidas sobre las que no tenemos control. Cuando no tenemos control sobre una situación, eso nos provoca nerviosismo, nos provoca ansiedad. La ansiedad nos provoca angustia, nos estresa. El salmista en el Salmo 34, versículo 4 dice, porque consulté al Señor y Él me respondió. Él me salvó de todos mis temores. ¿Creemos esto, hermanos? Debemos creer que sí, que el Señor nos salva de todos nuestros temores. Y luego dice en el capítulo 27, el mismo salmista, en el versículo 1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Son preguntas retóricas. Si el Señor está contigo, si el Señor está conmigo, si el Señor está con nosotros, si la paz de Dios nos acompaña, no hay por qué temer. En conclusión, debemos entender lo siguiente. 1, que la paz es un valor que viene de Dios. 2, que la paz es la tranquilidad que se siente al saber que alguien superior a nosotros pagó la deuda de nuestros pecados. 3, que la paz que viene de Dios es siempre paz, sin importar lo grave de la situación. No se diluye, no se altera. 4, que la paz nos deja sin preocupación. Y 5º y último punto, nos deja sin miedo. Así que la paz que viene de Dios es paz, no cambia. Es un valor que no muta, es siempre paz. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, y espero que podamos entender que la paz es esa relación interna, es esa coinonía que debe existir entre nosotros y Dios. Es esa relación que llaman personal entre tú y Dios, entre yo y Dios. Esa es la paz que viene de lo alto. Cuando somos capaces de agradar al Señor
de agradarle porque nos humillamos a Él y porque cumplimos sus mandamientos. Que Dios nos bendiga grandemente a todos. Su promesa cumplirá, en la densa oscuridad su luz brillará. Confiaré, con su amor me cubrirá, su palabra me guiará, como Abraham. Estamos agradecidos a Dios porque todavía Él saca de su tiempo eterno para tocar nuestros corazones, para darnos la oportunidad de llenarnos de esa paz que el mundo no nos puede dar, sino que solamente podemos hallarla a través de nuestro Señor Jesucristo. En este momento queremos pedirte que abras tu corazón a esa verdad que acabas de escuchar. No basta con que hayas oído, no basta con que digas que sí, qué bonito, no. Dios permitió que escuchases tú este mensaje porque quiere tratar con tu vida. Quiere que tú encuentres esa paz que allá afuera no puede encontrar en nada. Si estás decidido o decidida a buscar del Señor en este momento, queremos ayudarte haciendo esta oración. Por favor, acompáñanos y mientras oramos, conéctate con Dios y pídele que entre a tu vida. Oremos. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra predicada. Gracias, Señor, por inspirarnos a través de tu Espíritu Santo. Gracias por recordarnos cuántos beneficios tenemos cuando andamos en tu camino. Padre, pero hay muchas personas que están viendo esto ahora mismo y no están en tus caminos. Están cerca, conocen a alguien que está, pero ellos mismos no están dentro. Padre, por favor, por tu gran misericordia, permíteles entrar. Ayúdales a caminar detrás de las huellas de Cristo para que tengan un cambio en su vida y empiecen a cosechar los beneficios de andar en tu senda. Gracias te damos porque has permitido esta hermosa ocasión para que ellos se enteren del plan que tú tienes para cada uno de ellos. Solamente ayúdales y recíbeles. Después ya nos pondremos de acuerdo en lo que ellos tienen que hacer para completar este proceso hacia la salvación. Por lo pronto te damos gracias por el mensaje. Gracias por cada corazón que ha estado atento al mismo. Bendíceles, Padre, y ayúdales. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.